En nuestra primera presentación dijimos que nos íbamos a guiar en nuestros temas por la Biblia. Por lo tanto, creo que debo hablarles acerca de la Biblia. ¿Qué cosa es la Biblia? Voy a comenzar por decirle que existen en el mundo varios tipos de religión y que las religiones tienen libros sagrados. El cristianismo tiene un libro sagrado, que es la Biblia. El judaísmo tiene un libro sagrado, que es la Biblia. Los musulmanes tienen el Corán y así existen distintos textos sagrados. Con respecto a la Biblia, les dije que para los judíos, la religión judía, el libro sagrado es la Biblia. Para los cristianos, el libro sagrado es la Biblia. ¿Cómo es eso que el cristianismo y el judaísmo tienen el mismo libro sagrado? Bueno, explico esto. La Biblia es un libro que comenzó a escribirse con Moisés 1500 años antes de Cristo. Y ese fue el primer libro de lo que para los judíos es la Taná. La Taná es la Biblia de los judíos que llega a ser para lo que nosotros es el Antiguo Testamento. La Biblia está compuesto de Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es o son las sagradas escrituras que acepta la religión judía. Los cristianos que surgimos de Cristo, que era judío, que era del mundo judío, en el tiempo del cristianismo se escribieron otros libros que es para los cristianos es el Nuevo Testamento. Pero la religión judía no aceptó a Cristo, no acepta por lo tanto el cristianismo, porque su religión es la religión judía y para ellos la Biblia es simplemente el Antiguo Testamento. A eso es lo que se refieren cuando dicen la Taná. En el mundo cristiano hay cristianos que dicen que el Antiguo Testamento ya pasó, que es otra época, que es otro concepto, que ahora lo que vale es el Nuevo Testamento. Y para esos cristianos la Biblia llega a ser lo que es el Nuevo Testamento. Pero para la mayoría de los cristianos, la Biblia es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así que está claro el concepto bíblico. Para los judíos, Antiguo Testamento. Para algunos cristianos, solo Nuevo Testamento. Para la inmensa mayoría de los cristianos, es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La Biblia se escribió, cuando hablamos de la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento, se escribió comenzando en el año 1500 antes de Cristo, con los dos primeros libros escritos por Moisés, que fueron Génesis y el libro de Job. Esos fueron los primeros libros que se escribieron en el Antiguo Testamento. El último libro
del Antiguo Testamento que se escribió fue el de Malaquías, 425 años antes de Cristo. El Nuevo Testamento, sus últimos libros en escribirse fueron el libro de Apocalipsis y las epístolas de Juan por el año 96 después de Cristo, dando en números redondos desde 1500 antes de Cristo a 96 ponemos 100 a dar números redondos. La Biblia se escribió en un periodo de tiempo de 1600 años, 1500 antes de Cristo y 100 después de Cristo. Como ustedes comprenderán, esto requiere algo que hay que analizar. Por ejemplo, Cristóbal Colón hace 500 y tantos años que vino a América. Una persona que fuera a escribir en el tiempo de Cristóbal Colón, fuera a escribir un libro, no se puede comparar ese libro con uno que se escriba en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque el mundo de nuestro tiempo es distinto a los tiempos de Cristóbal Colón, porque a través del tiempo la humanidad va cambiando. Los idiomas van cambiando, las experiencias, las expectativas del ser humano van cambiando. Una persona que vivió 1500 años antes de Cristo es distinta en su pensamiento, es distinto el mundo de la persona que escribió 425 años antes de Cristo. Eso es una cosa lógica. El mundo de hoy es un mundo distinto al mundo que era cuando Cristo nació. El mundo tiene, yo no sé cuántos son los idiomas y dialectos que tiene el mundo, pero son cientos. El ser humano se comunica de distintas maneras, aún hasta las personas que no hablan tienen un idioma, es por señales, por las manos. Una persona que es ciega tiene una forma de comunicarse a través de los dedos con el sistema braille. La Biblia, por lo tanto, es un libro que requiere algo más que la capacidad y la mente humana. He oído muchas veces decir por algunas personas que no creen en la Biblia y dicen que la Biblia es un libro que escribió un inteligente para vivir de los incautos, o sea que fue el producto de un individuo inteligente para vivir de los incautos. Pero eso no tiene ninguna base histórica ni tiene base de ningún aspecto, porque la Biblia se escribió en un periodo de 1600 años. Para que algo que se haya escrito en un periodo de tiempo tan largo tenga unidad, necesita forzosamente que haya un elemento que los una, porque es imposible que pueda haber unidad solamente en el concepto humano. Por lo tanto, la Biblia es un libro en el cual Dios habla al ser humano, pero el autor de ese libro es Dios. Por eso la Biblia tiene unidad. Por eso la Biblia no se contradice. Aunque aparentemente hay textos bíblicos que se contradicen, la Biblia no se contradice. La Biblia es la palabra de Dios. Pero ¿cómo Dios dio ese libro para el ser humano? Dios utilizó a hombres.
se le llama en la Biblia, se les llama profetas. Dios utilizó a hombres santos que escogió para eso y a través de ellos Dios dio su mensaje. Entonces debemos entender esto de la Biblia. Es la combinación de Dios y el ser humano. Cuando decimos que es la combinación de Dios y del ser humano, estamos diciendo lo siguiente. Cuando analizamos el mensaje bíblico, la enseñanza bíblica, la profundidad bíblica, eso nos enseña un mensaje de Dios. Porque así como Dios es infinito, la palabra de Dios, o sea, la Biblia, se compara a un manantial que mientras más agua se le saca, más agua da. O a una mina que mientras más material se le saque, más mineral precioso da. En el mensaje bíblico, en la inspiración bíblica, no hay errores, porque Dios no comete errores. Dios no tiene errores. Por eso el mensaje bíblico, la enseñanza bíblica es sin error. Es más, toda la inspiración que Dios dio para escribir la Biblia, todo el mensaje bíblico que fue dado por Dios, es toda la inspiración que el ser humano necesita hoy y ha necesitado a través de todos los tiempos para conocer la voluntad de Dios y para saber lo que el ser humano debe hacer, lo que Dios pide que el ser humano haga. Toda esa inspiración Dios la dio desde el momento en que la estaba dando. Por lo tanto, la inspiración bíblica es completa. Pero dos cosas debo decir. Una es la parte humana como escritora y otra la parte humana como el elemento que debe comprender lo que las escrituras dicen. Donde quiera que el ser humano pone la mano, hay error, porque el ser humano nos equivocamos. Y Dios no se mide en la Biblia como el escritor de la Biblia. Cuando la Biblia tiene algún problema es por el hombre, por el escritor bíblico, no por el mensaje bíblico. Una cosa es el medio que Dios utiliza para dar su palabra, para dar la inspiración, para dar el conocimiento, y otra cosa es ese medio que fue inspirado, que es el hombre, escribiendo lo que Dios le enseñó. Ahí sí puede haber alguna confusión. La otra parte, el ser humano, a través del tiempo, ha ido entendiendo y conociendo cada vez más lo que la Biblia dice. Hay un texto en la Biblia que dice que la senda del cristiano es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así, el conocimiento bíblico va en aumento, no porque la Biblia esté enseñando un nuevo elemento, sino porque el ser humano, inspirado por Dios también, ha ido entendiendo, ha ido conociendo lo que la Biblia escribió, lo que fue la palabra de Dios desde un principio. La Biblia fue dado en 3 idiomas. Ya dije que los seres humanos tienen muchos idiomas. La Biblia fue dado en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Hay que tener en cuenta esos idiomas cuando se escribieron. La Biblia fue escrita a través de distintas épocas. Hay que tener en cuenta las palabras que se usaron en esa época y el mensaje que el ser humano debía entender en esa época. Cuando Dios en el principio dijo
que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, esas son palabras desde el 1500 antes de Cristo. Cuando Moisés se dirigió al pueblo hebreo en aquel tiempo es distinto el tiempo y el idioma a cuando Cristo hablaba a la multitud, pero en todo está la mano de Dios guiando al ser humano. Y más allá del ser humano, los seres humanos tenemos un concepto, una forma de entender las cosas humanamente hablando. La Biblia tiene este otro elemento. Dios es el La Biblia es el mensaje de Dios dado a nosotros los seres humanos como seres humanos. Es el mensaje de Dios dado a los seres humanos en la forma en que nosotros somos seres humanos. Solo un ejemplo. Cuando Dios da la ley de los 10 mandamientos, esa ley es eterna, existe, ha existido siempre. Es el carácter de Dios, pero Dios al dársela al ser humano, se la pone en el idioma humano. Esto lo vamos a volver a tratar más adelante en algún momento. Pero Dios entiende, toma en cuenta cómo es el ser humano. Y para entender la Biblia debemos saber el idioma en que se escribió, la época en que se escribió, porque la Biblia no fue dada por Dios en español, no se escribió en el español, ni en el inglés, ni se escribió en el siglo XX o en el siglo XXI. Hay que entender la época en que se escribió. Pero con todo esto, Dios ha guiado al ser humano para estudiar y para entender la Biblia. El mismo Santo Espíritu que dio la Biblia a través de los profetas, ese Espíritu Santo guía al ser humano al estudiar la Biblia cada vez que el ser humano estudia la Biblia. Así que tenemos un mensaje completo de Dios en el cual nosotros podemos entender lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Próximamente vamos al otro tema, a hablar de la creación. Así que hasta pronto.